Antes de arrancar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temas te gustaría que abordemos en próximas historias. Leemos cada mensaje con mucha atención y tus sugerencias siempre nos inspiran. Sin más preámbulos, les presento esta experiencia que viví. Soy Julián, técnico de rescate vial, llevo más de 3 años trabajando para una aseguradora que cubre incidentes en carretera. Recientemente me asignaron la ruta más difícil y temida del norte, la Rumorosa. Solo mencionar ese nombre provoca que muchos frunzan el ceño, como si les hablara de un cementerio de camiones y tragedias, y no andan tan errados. Mi turno comienza a las 10 de la noche y termina al amanecer. Recorro solo en una grúa vieja y desgastada que siempre huele a aceite quemado y cigarrillos apagados. La carretera a esas horas es como una bestia dormida, gigante, con aliento frío y curvas que parecen colmillos afilados. No hay luz más allá de los faros y el viento golpea con rabia. Aquella noche parecía rutinaria. Paré en un mirador para estirar las piernas y revisar el radio. Reportaban una niebla espesa más adelante y un camión detenido cerca del kilómetro 46. Supuse que era uno más de esos que no saben bajar en tercera y se quedan varados con el motor fundido. Apunté el número del reporte y me lancé. La neblina era densa, casi como una sopa agria que te envuelve. Conozco bien ese tramo, pero a esas horas siempre vas con el cuerpo tenso porque nunca sabes cuándo aparecerá un bache, una roca o algo peor. Cuando llegué, el tráiler estaba justo donde decían, estacionado a un lado, sin luces ni movimiento. Me bajé de la grúa, prendí las torretas y me acerqué con la lámpara. Toqué la puerta con cuidado, llamé en voz alta esperando respuesta, pero no hubo ni un sonido. La puerta del copiloto estaba entreabierta, la empujé suavemente. Nadie adentro. El termo con café seguía tibio, lo que me dio un escalofrío. No había rastro de lucha, ni olor desagradable, solo la radio encendida con estática en la frecuencia de camioneros. Di la vuelta al tráiler y revisé la parte delantera. Fue entonces cuando vi una mancha oscura en el suelo, justo bajo el motor. No era aceite, olía metálico. Me puse los guantes y levanté el cofre. Lo que encontré allí jamás podré borrarlo de mi mente. Era él, Tom Mateo, otro técnico de la empresa que llevaba desaparecido varios días. Estaba atado con cinchos de plástico, cubierto de grasa y suciedad, con los ojos abiertos, la boca sellada con cinta gris. Pero estaba vivo. Cuando le apunté con la lámpara, su mirada se movió. Un escalofrío me recorrió y retrocedí hasta la cabina. Tomé el radio y pedí ayuda conforme al protocolo. Unidad 104 reportando persona desaparecida localizada en kilómetro 46 de la Rumorosa. Requiero apoyo médico y policial, posible secuestro. Por un instante todo quedó en silencio. Luego una voz áspera respondió en la misma frecuencia. No era nadie conocido, tenía un acento extraño, como de alguien acostumbrado a callar más que a hablar. «No debiste abrir ese cofre», dijo. Congelé la mano en el botón del transmisor. Pregunté quién hablaba, pero no contestaron. En lugar de eso, la radio comenzó a emitir un zumbido, como si alguien presionara el botón para hablar sin decir nada. Desde el retrovisor vi movimiento entre los arbustos. Apagué la lámpara y la grúa. Me quedé quieto. Entre las sombras vi 2 figuras inmóviles, sin linternas, sin hacer ruido, como espectros. Entré de nuevo a la grúa. Aseguré las puertas y marqué la frecuencia de emergencia interna, la que usamos en casos extremos. Aquí Unidad 104, hay personas observando desde el monte. No parecen autoridades. El herido está vivo, necesito intervención urgente. Esta vez la respuesta no vino por el radio, sino desde el tráiler. Una grabación distorsionada, un sonido metálico como de un casete viejo, con una voz pregrabada que decía: «Los que observan castigan, los que reparan callan, lo que se encuentra aquí se queda aquí». Salí de la grúa con cautela y me acerqué a la cabina del tráiler. Revisé la consola y encontré una vieja grabadora conectada al sistema de sonido. No había casete visible, como si la voz estuviera incrustada en el mismo vehículo, resonando desde sus entrañas. No sabía qué hacer, pero Mateo no podía esperar. Abrí de nuevo el cofre y empecé a cortar con cuidado los cinchos que lo tenían amarrado. Él temblaba, incapaz de emitir un sonido. Cuando finalmente le quité la cinta que le cubría la boca, solo alcanzó a decir una palabra: «Están aquí». De repente, la radio volvió a activarse con otra voz, esta vez conocida.
Era Iván, nuestro supervisor. Julián, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? La transmisión está entrando en todas las frecuencias. Estoy en el 46, encontré a Mateo, está vivo, pero necesito apoyo urgente. Respondí apretando el botón como si así pudiera acelerar la ayuda. Sal de ahí, ya, ordenó Iván con voz firme. No te detengas. Si tienes al muchacho, sácalo y vete rápido. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son los del monte? Guardó silencio unos segundos y luego añadió: no son personas, Julián, no los mires, solo maneja. Cargué a Mateo con esfuerzo. Pesaba poco, como si lo hubieran dejado sin fuerzas, sin alma. Lo acomodé en la grúa, lo cubrí con una manta y arranqué. Durante kilómetros no vi señal de nadie, el tráiler quedó atrás, desapareciendo poco a poco en la neblina. Pero entonces la radio volvió a sonar, esta vez solo con estática y la misma grabación inquietante. Los que observan castigan, los que reparan callan, lo que se encuentra aquí se queda aquí. Le di un manotazo para apagarla. Mateo no habló más durante el camino. Al llegar al hospital de Mexicali lo dejaron bajo observación. No tenía heridas visibles, pero había algo en su mirada, una ausencia, una pérdida que nunca se quitó. Cuando despertó, solo repetía esa advertencia: no abras el motor, no mires el monte. Después de ese turno pedí que me cambiaran de ruta, pero no me lo concedieron. 3 semanas más tarde, renuncié. El informe oficial no mencionó nada de los observadores, ni de la grabadora, ni de los cuerpos escondidos en otros compartimentos del tráiler que según Mateo existían. Yo solo vi uno. A veces, cuando manejo por otras rutas y la radio capta estática, vuelvo a escuchar esa frase como si viniera desde el mismo motor: lo que se encuentra aquí se queda aquí. Después de aquella experiencia, no volví a ser el mismo. Cada vez que la noche caía y me encontraba solo en la carretera, un peso invisible me oprimía el pecho. Sentía, sin razón aparente, que algo me vigilaba desde la oscuridad de los cerros y la neblina. A veces, la radio chisporroteaba con estática y susurraba esas palabras prohibidas, como un eco que se negaba a desaparecer. Intenté seguir trabajando, acepté rutas menos peligrosas, pero la paranoia no me dejaba en paz. La imagen de Mateo atrapado dentro del motor, esa mirada vacía y suplicante, me perseguía en cada descanso, en cada noche de guardia. Susurros inaudibles parecían colarse entre el ruido del viento, y el miedo se convirtió en un compañero constante. Una noche, mientras esperaba en un taller abandonado, la radio volvió a activarse sin que nadie la tocara. La voz distorsionada y metálica me habló otra vez: los que reparan deben callar. Lo que aquí se esconde debe quedarse oculto. Quise apagarla, pero el botón se negaba a responder. Sentí que una presencia fría me rozaba el cuello y el sudor recorrió mi espalda. Decidí buscar respuestas. Hablé con antiguos compañeros y conductores que recorren la Rumorosa. Algunos me miraban con miedo y negaban saber algo. Otros susurraban historias oscuras sobre vehículos que desaparecen, sombras que se mueven entre la niebla y advertencias de no investigar lo que no debe ser visto. La compañía para la que trabajaba jamás mencionó la desaparición de Mateo ni la extraña grabación. Había un silencio oficial, un pacto tácito para ignorar lo ocurrido. Yo, en cambio, sabía que esa noche había cruzado un límite. Algo más allá de lo tangible había tocado mi vida, algo que no debía despertar. Pasaron los días y mi vida volvió a la rutina, pero nunca olvidé aquella noche ni la advertencia que resonaba en mi mente. Lo que se encuentra aquí, se queda aquí. Sabía que esas palabras no eran simples amenazas, sino una verdad ominosa. Un día recibí una llamada anónima. Una voz tenue y distorsionada me susurró: no debes hablar más de lo que viste. ¿Quién eres?, pregunté temblando. Los que observan, respondió, siempre están vigilando. Desde entonces entendí que algunas sombras no están hechas para ser iluminadas, que ciertos secretos permanecen ocultos por una razón. Dejé atrás la carretera, la grúa y la Rumorosa. Pero cada vez que el viento sopla fuerte y la estática invade la radio, siento que aquello sigue allí, esperando, observando, castigando a quienes se atreven a reparar lo que debería quedar sellado en el silencio. Porque en la Rumorosa, algunos motores no solo guardan piezas, sino también almas atrapadas entre la niebla y el olvido. En este trabajo no eliges lo que te toca.
Llevo más de 8 años conduciendo grúas para remolcar vehículos en las carreteras y he sido testigo de muchas escenas. Autos volcados, familias angustiadas esperando ayuda en la orilla, grupos armados que solo te piden que no mires y uno aprende a no hacerlo. Pero aquella noche, en la autopista que conecta Saltillo con Monterrey, me topé con algo diferente, algo que aún me persigue en mis pensamientos. Era jueves, pasada la 11 de la noche, cuando desde la central me avisaron para atender un choque leve en el kilómetro 73. Es solo un coche compacto que recibió un golpe por detrás, nada grave, me dijeron. Encendí las luces intermitentes de la grúa, activé la localización en mi celular y partí. A esas horas la autopista cambia. El pavimento parece extenderse sin fin y el aire seco, frío, golpea mi rostro con fuerza. Apenas se ve pasar un tráiler cada 10 o 15 minutos. Llegué en menos de media hora. El auto estaba solo, un sedán gris viejo con la defensa trasera casi colgando y el capó abollado. No había señales del otro vehículo. Las luces traseras seguían encendidas, pero el motor ya estaba apagado. Pensé que el conductor podría haberse ido o que alguien ya lo había retirado. Me acerqué con la linterna y observé las puertas, todas cerradas pero sin seguro. El interior estaba intacto, sin nadie dentro, con unas bolsas de plástico dispersas y un rosario colgando del espejo retrovisor, nada fuera de lo común. Me preparé para engancharlo. Abrí la cajuela para verificar que no hubiera fugas de combustible o herramientas que pudieran caer. Fue entonces cuando vi algo extraño. Un cilindro metálico, largo y delgado, similar a los que usan para gas, pero más pequeño, atado con cintas adhesivas. A su lado, un maletín negro. No lo toqué. Pensé que eso no era asunto mío, cerré la cajuela y regresé a la cabina de la grúa. Entonces mi teléfono sonó. Era una llamada con número oculto. Dudé en contestar, pero algo en mi interior me impulsó a hacerlo. ¿Ya enganchaste el coche?, preguntó una voz masculina, fría y sin emociones. ¿Quién habla?, respondí. No hagas preguntas, me ordenó. Lleva ese vehículo al taller que te voy a indicar. Si lo llevas a otro lugar, si te detienes en un retén, o si hablas con alguien, lo lamentarás. Hay un dispositivo en la cajuela, una bomba. Si no sigues mis instrucciones, explotará. Mi garganta se secó. Creí que era una broma macabra, pero la voz siguió. Está armado y el temporizador empieza desde que te llevas el coche. Tienes 45 minutos. Te enviaré la ubicación. Si no llegas, se acabó. La llamada terminó con un clic. Mis manos sudaban mientras miraba el celular. Un mensaje nuevo apareció con unas coordenadas. Abrí la aplicación de mapas y vi que el punto estaba cerca de una zona industrial abandonada en las afueras de García. Podría haber dejado todo ahí y huir, pero ya había enganchado el coche. Si la amenaza era real, también podría morir. Arranqué la grúa y empecé a avanzar. Los primeros minutos fueron los más tensos. El silencio de la noche y el zumbido constante del motor se mezclaban con la vibración del remolque. Cada bache se sentía como una señal ominosa. Pensé en llamar a la Guardia Nacional, pero ¿cómo explicaba que llevaba un coche con una bomba sin pruebas? ¿Y si me estaban vigilando? La paranoia me invadió. En el camino, luces en las colinas parecían seguirme y cualquier vehículo que se acercaba me hacía saltar de miedo. Un tráiler se emparejó conmigo por un momento, bajó la velocidad, me miró y siguió su camino. Solo otro conductor nocturno, pensé. A los 23 minutos llegué a una caseta abandonada. El camino se volvió más oscuro y entré en un camino de terracería según las indicaciones. El polvo se levantó tras de mí. Entonces vi luces. Una bodega vieja sin ningún letrero, con una reja oxidada abierta. Afuera, una camioneta negra y 2 hombres sin uniforme, solo esperando. Detuve la grúa. Uno de ellos hizo una señal para que entrara. Respiré profundo y avancé despacio, escuchando el crujir del remolque sobre la grava. Me indicaron que dejara el coche junto a un montacargas. Uno de ellos, con gorra y cubrebocas, me pidió apagar el motor y bajarme. Obedecí, en automático. ¿Lo abriste?, preguntó. Negué con la cabeza. Solo revisé que no hubiera fugas. Asintió y otro hombre salió de la bodega con una laptop y una especie de control remoto. Se acercó al coche, revisó por debajo y luego abrió la cajuela. Observé cómo manipulaban el cilindro con guantes, sabiendo exactamente qué buscar. Murmuraron entre ellos durante algunos minutos. Después, uno regresó conmigo. ¿Puedes irte?, preguntó. ¿Eso es todo? Sí. Si haces preguntas te arrepentirás. Nadie te creerá.
No vayas con la policía y por tu bien, olvida esta noche. Me devolvieron las llaves y me alejé sin decir nada. Cuando llegué a la carretera, me detuve en una gasolinera, estacioné y entré al baño a vomitar. No dormí esa noche ni las siguientes. Viví con miedo, esperando que alguien tocara mi puerta o que la policía apareciera. O peor, que me encontraran abandonado en una cuneta. Una semana después pregunté discretamente en la central por el reporte del choque. Nadie supo nada, como si nunca hubiera ocurrido. Desde entonces evito los turnos nocturnos. Me cambié de ciudad varias veces. Nunca más abrí la cajuela sin pensar 2 veces. Ahora sé que a veces lo más peligroso en la carretera no son los accidentes ni los grupos armados. Es el silencio. Ese silencio que te envuelve cuando haces preguntas que no deberías. Pasaron los días y el peso de aquella noche no desaparecía. Cada sonido extraño me hacía saltar, cada llamada desconocida me ponía en alerta. Mi mente daba vueltas tratando de entender qué había pasado realmente. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué contenía exactamente ese cilindro? ¿Era una bomba como dijeron? Y si así era, ¿qué clase de persona pondría a alguien como yo en medio de un juego tan peligroso? Empecé a notar que ya no podía confiar en nadie. En el trabajo los turnos de día me parecían más seguros, pero la incertidumbre me acompañaba a todas partes. Cuando regresaba a casa, miraba por las ventanas, revisaba que nadie me siguiera. La paranoia se había instalado conmigo. Mis amigos y familiares me preguntaban qué pasaba, pero yo no podía contarles nada. ¿Cómo explicar que un día estaba cumpliendo con mi trabajo y al siguiente estaba atrapado en algo que no entendía? La llamada anónima, la amenaza, los hombres en la bodega, todo parecía sacado de una película, pero era mi realidad. En el trabajo comencé a notar movimientos extraños. Personas desconocidas rondaban la base, me parecía que me vigilaban. Cada vez que tenía que enganchar un vehículo abandonado me preguntaba si otro dispositivo peligroso me esperaba. Una noche, mientras revisaba el equipo, sentí un crujido detrás de mí. Me volteé rápido, pero no había nadie. Solo la sombra alargada de un poste de luz y el viento moviendo algunas hojas secas. Pero el miedo no me abandonaba. Decidí cambiarme de ciudad. Conseguí un puesto en una terminal de grúas lejos de la autopista Saltillo-Monterrey. Pensé que así podría dejar atrás aquel suceso y la angustia que me perseguía. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció. A veces, en la oscuridad, escuchaba ruidos que no podía explicar. A veces, al encender el celular, notaba llamadas perdidas de números desconocidos. Una vez más, comprendí que en esta línea de trabajo, la rutina no existe. No hay un día igual al anterior, y a veces, las cargas que remolcas son mucho más pesadas de lo que aparentan. Desde aquella noche, mi vida cambió para siempre. Aprendí que hay secretos que es mejor no descubrir, preguntas que es preferible no hacer, y situaciones en las que el silencio es la única salvación. Con el tiempo, comprendí que no podía huir de lo que viví, ni tampoco podía olvidar. La amenaza seguía latente, aunque ya no hubiera señales claras. Cada vez que abría la cajuela de un vehículo, el recuerdo volvía con fuerza, y la sensación de que algo invisible me observaba no me abandonaba. Decidí dejar definitivamente el trabajo de conductor de grúa. Encontré otro empleo lejos de las carreteras, en un ambiente donde el silencio no se siente tan pesado ni tan amenazante. Pero esa noche en la autopista Saltillo-Monterrey me marcó para siempre. Aprendí que en este oficio no solo manejas vehículos, sino que a veces arrastras historias ocultas, peligros que no se ven y amenazas que se ocultan en la oscuridad. A partir de entonces, cada vez que alguien me pregunta qué fue lo más peligroso que viví en la carretera, no hablo de choques ni de criminales. Hablo del silencio que amenaza, de la incertidumbre que consume y de esa vez en la que una simple llamada cambió mi vida para siempre. Nunca quise tomar ese turno nocturno. Cuando me ofrecieron cubrir las entregas en el libramiento de Campeche por la noche, algo no me cuadraba. Pero la paga era atractiva y con los ajustes que había en el sindicato, uno no podía darse el lujo de rechazar trabajo. Me llamo Gerardo y llevo casi 15 años conduciendo camiones cisterna para obras. No es un trabajo glamoroso, pero me ha dado para vivir, pagar la hipoteca en Lerma y mantener a mis hijos en la escuela. Esa noche todo transcurría como siempre. Me citaron a las 10 en la bodega.
Me asignaron la ruta y me indicaron que debía hacer 3 entregas en el mismo destino. Una obra nueva que apenas comenzaba sobre el tramo que conecta Chiná con la salida a Jampol. Un tramo oscuro, rodeado de monte y con maquinaria detenida por falta de presupuesto. Nada fuera de lo común, Campeche está lleno de proyectos fantasma. Lo que me llamó la atención desde un principio fue la ausencia total de vigilancia. No había casetas ni portones, solo una malla ciclónica a medio levantar y una entrada de terracería. Al llegar, me recibió un hombre delgado, moreno, con casco blanco sin distintivos y un chaleco reflectante. No parecía un ingeniero ni me dio su nombre, solo me indicó: «Pasa, vas a llenar las cisternas que están al fondo, hay señalización». Encendí las luces auxiliares del camión y avancé. Las señales eran precarias, hechas con cartón y flechas pintadas con aerosol. Pasé junto a un montículo de grava, un generador apagado, y luego vi las tapas metálicas abiertas de las cisternas. Lo primero que me sorprendió fue lo bien hechas que estaban las tapas para una obra tan improvisada. Eran gruesas, con soldaduras limpias y bordes reforzados. Eso no parecía obra de obreros comunes. Conecté la manguera y abrí la válvula. El agua comenzó a caer en el depósito con un eco hueco que resonaba entre las paredes de concreto. Me quedé esperando. La noche estaba espesa y húmeda, como solo puede ser en Campeche, con los grillos resonando en los matorrales y los mosquitos picándome las piernas. Después de 15 minutos, un hombre más se acercó. Este sí parecía nervioso, no llevaba uniforme ni casco. Me preguntó: «¿Cuánto falta?» «Unos 5 minutos», respondí sin darle importancia. «Apúrate, la siguiente pipa no tarda». Noté que no había más camiones ni luces a lo lejos, ni radios comunicándose. Estaba solo. Cuando terminé, el hombre se acercó para cerrar la tapa. Me sorprendió que no me dejara hacerlo. Quise mirar dentro, por costumbre, para revisar si había filtraciones. Fue entonces cuando lo vi. Algo flotaba en el agua. Al principio pensé que era una lona, pero no. Era una silueta sumergida, un cuerpo. Lo supe cuando vi los dedos rígidos sobresaliendo, como tratando de alcanzar la superficie. «¡Oye!», le grité al hombre que cerraba la tapa. Se giró rápido y me apuntó con una lámpara a los ojos. No era una linterna común, era una industrial que te deja viendo manchas negras. «No viste nada, solo llenas agua o quieres problemas». Me quedé quieto, respiré hondo y no dije nada. Subí a la cabina y me alejé sin cerrar la válvula de retorno, dejando un rastro de agua turbia detrás. Al arrancar el camión, el motor retumbaba en la noche silenciosa mientras dejaba atrás aquel lugar que me heló la sangre. Aún podía sentir el eco hueco del agua golpeando el depósito y la imagen de esos dedos rígidos que emergían del fondo de la cisterna. Mi mente no lograba despejarse. El cuerpo que vi flotando era un peso imposible de ignorar. No sabía qué hacer, ni a quién acudir. ¿Cómo explicas a alguien que viste algo tan terrible en una obra fantasma? No tenía prueba alguna, ningún nombre, ninguna placa, nada que me respaldara. Solo era un conductor, un simple chofer de camión. Al día siguiente, cuando regresé para la segunda entrega, me esperaba un cambio de ambiente. Esta vez había 3 hombres, pero la actitud era distinta. Ya no eran solo obreros desconcertados, sino que me miraban con desconfianza y una sonrisa falsa que me hizo sentir aún más atrapado. Uno de ellos, un tipo corpulento con botas inmaculadas, me saludó con esa sonrisa fría y me dijo en tono de advertencia: «Ya sabes cómo es esto, solo traes agua, no viste nada». Asentí sin decir palabra. Al llenar la segunda cisterna, el agua ya no era clara. Era turbia, oscura, y al verterla, sentí que el olor me subía por la garganta. Era un aroma ácido, pesado, que me recordó a sangre vieja mezclada con tierra mojada. Un olor que me revolvía el estómago y me hacía querer vomitar. Uno de los hombres encendió un cigarrillo y me dijo mientras exhalaba el humo: «Te falta la última, después descansas». Intenté bromear, preguntando si podía irme antes, pero él solo me miró fijamente y contestó con voz baja y firme: «Ya estás metido, no hay vuelta atrás». Aquella noche no dormí. En casa mi esposa me preguntó qué me pasaba. Le dije que me sentía mal del estómago, pero ella no insistió. No sabía qué podía contarle sin ponerla en peligro. Volví al libramiento al día siguiente para la última entrega y la atmósfera era aún más opresiva. El camión tenía un olor extraño, un olor a quemado, a plástico fundido.
Al abrir la compuerta trasera para revisar la presión, noté restos de hollín alrededor de las válvulas, como si hubieran quemado algo muy cerca. El mismo hombre delgado del primer día apareció, esta vez sin decir palabra, solo saludándome con la mano. No había señales de vida, ni obreros, ni maquinaria en movimiento, solo el sonido distante de la noche y el viento entre los escombros. Los 3 hombres me pidieron que me quedara en la cabina, sin bajarme. Encendí la radio y fingí estar distraído con la música, pero mis ojos no perdían detalle de lo que sucedía afuera. Vi cómo bajaban bultos envueltos en mantas blancas, sujetados con cinta adhesiva, de una camioneta negra sin placas. Los tiraban a la cisterna como si fueran sacos de cemento. El agua hizo un chapoteo húmedo y uno de los bultos quedó flotando a medias. La manta rota dejaba ver mechones de cabello. Era una mujer. Sentí que el estómago se me revolvía y un frío helado me recorrió la espalda. Uno de los hombres se acercó a la ventanilla y con voz casi amable me dijo: «Mañana será la última, después te pagamos y te puedes ir». Esa noche no volví a casa, me escondí en un hotel barato cerca de la terminal de autobuses. Nadie me conocía allí y podía pensar con más calma. Quise irme, alejarme de todo eso. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué iba a decirles? No tenía evidencia, solo una historia que sonaría a locura. Además, ellos sabían dónde vivía. No podía arriesgar a mi familia. Al tercer día volví para la última entrega. Cuando llegué, no me recibió nadie. La entrada estaba abierta, la tierra removida y las cisternas descubiertas. Bajé del camión con una linterna en una mano y la llave Stilson en la otra, como si eso pudiera protegerme. Me acerqué al tanque y vi que la válvula principal había sido manipulada. Había un trapo empapado en un líquido que olía a gasolina, metido dentro. Al revisar debajo del tanque encontré una botella con un líquido pegada con cinta adhesiva, una mecha artesanal lista para prenderse. Se notaba que planeaban quemar el camión con todo y conductor. Corrí hacia la cabina y saqué el teléfono viejo que tenía escondido. Marqué un número que me había dado un amigo bombero hace años, uno que me decía que si veía algo sospechoso en carretera avisara sin dar detalles. Le dije apresuradamente: «Es una pipa en el libramiento, entrada norte. Hay gasolina, hay cadáveres, van a incendiarla. Manden ayuda, no esperen». Colgué el teléfono justo cuando los vi salir de entre los matorrales. Uno de ellos llevaba una pistola, otro un encendedor y el tercero solo sonreía, como si disfrutara del terror que querían provocar. No lo pensé. Arranqué el camión a toda velocidad sin cerrar la válvula. El agua comenzó a salir a chorros por la retaguardia. Giré el volante con fuerza hacia la carretera principal. Pude escuchar el clic del encendedor, pero por alguna razón la mecha no prendió. Sentí un golpe fuerte contra el chasis, el sonido seco de una bala que rebotaba. Seguí manejando. A lo lejos vi las luces de una patrulla, luego otra. Después todo se volvió borroso. Los agentes llegaron rápido y detuvieron a los hombres que intentaban incendiar la pipa. Entre los cuerpos que encontraron en las cisternas, había 8 víctimas. Una de ellas llevaba una placa en el bolsillo. Era un policía desaparecido. Cuando me interrogaron, conté todo lo que había visto y vivido aquella noche. Fue duro, tuve que dejar mi trabajo, y me dieron protección temporal. Mi familia y yo nos mudamos a Mérida para estar a salvo. Pero aunque ya no trabajo manejando de noche, a veces cuando cierro los ojos aún escucho el sonido del agua llenando esas cisternas y veo esos ojos fijos de la mujer flotando en la oscuridad del concreto. Nunca más volví a tomar un turno nocturno. Desde hace casi 10 años me dedico a inspeccionar estructuras metálicas, especialmente puentes para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los últimos 5 años he trabajado en el tramo más complicado y peligroso del país, la autopista que une Durango con Mazatlán. Son 140 kilómetros de acantilados, curvas cerradas y una ingeniería que parece desafiar lo posible. Ahí se encuentra el Puente Baluarte, el más alto de América, y también el lugar donde he visto los reportes más siniestros que jamás he firmado. Lo que te voy a contar sucedió hace apenas unas semanas. A veces me cuesta trabajo hablar de ello sin que me invada la idea de que, por alguna razón del destino, yo podría haber terminado igual o peor. Porque esa noche el miedo no fue solo un sobresalto, fue una amenaza clara con nombre y apellido. Mi rutina era siempre la misma: salir de Durango al caer la noche, recorrer los puentes más importantes durante la madrugada
cuando el tráfico es mínimo, y regresar con las primeras luces del amanecer. Mi compañero Julián era un tipo reservado, pero en quien podía confiar. Llevábamos más de 3 años trabajando juntos. Compartíamos el silencio, el café frío en el termo, las bitácoras llenas de notas sobre vibraciones y movimientos en las estructuras. No hablábamos mucho, pero en esta labor a veces el silencio dice más que las palabras. Esa noche partimos alrededor de las 8. La lluvia había causado algunos desprendimientos menores y los sensores del puente La Pinta estaban registrando vibraciones inusuales. Llegamos poco antes de las 11, con el cielo cubierto y un viento fuerte que bajaba desde las barrancas. No había luz más que la de nuestras linternas y las señales de emergencia. Caminábamos sobre la estructura principal, revisando los tensores. Julián iba unos 20 metros adelante, midiendo la tensión en los cables más largos que sostienen las torres principales. Fue entonces cuando lo vi. No lo escuché caer, ni hubo gritos, solo vi su figura suspendida en el aire, como un maniquí colgado, sostenido por un arnés que ya no estaba asegurado a nada. Corrí hacia él sin pensar, convencido de que había resbalado, pero cuando me acerqué y vi cómo su cuerpo se movía pendularmente, me di cuenta de que algo no encajaba. La cuerda que debía protegerlo estaba cortada, y no por desgaste ni accidente. Había sido seccionada de forma precisa, como con una herramienta afilada. A unos metros, entre los hierros del andamio, el objeto que había hecho el corte brillaba débilmente bajo la luz de la linterna. Julián estaba muerto. No hacía falta ser médico forense para saberlo. La postura de su cuello lo delataba. Me quedé paralizado, el corazón latiéndome a 1000 por hora, sin saber cómo reaccionar. Intenté marcar a la central, pero en ese instante mi celular vibró en el bolsillo. Un mensaje apareció en la pantalla, breve y claro. Presenta el mismo reporte o serás el siguiente, contrapeso. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No era un accidente ni una casualidad, era una amenaza directa, hecha para alguien que sabía de qué hablaba, que conocía los términos técnicos y el trabajo que realizábamos en esos puentes. Sabían dónde estaba, conocían mi nombre. Sin perder tiempo, llamé a la Guardia Nacional y fingí que Julián había sufrido un accidente por un resbalón. El oficial que llegó tardó más de 40 minutos y mientras esperábamos, tuve la sensación de que me observaba con desconfianza. Un teniente, llamado Ruiz, me miró fijamente y comentó: «Ingeniero, no soy técnico, pero eso no parece un simple deslizamiento, eso fue cortado». Asentí sin poder negar lo evidente, pero mantuve la historia oficial. Él me estudió por un momento y luego aceptó mi versión, aunque noté que no me creía del todo. Esa madrugada regresé a Durango sin poder dormir. Revisé cada informe que Julián y yo habíamos realizado en los últimos meses. Allí estaba, clara como el día, una anomalía grave en los tensores secundarios del puente El Carrizo, algo que en circunstancias normales obligaría a cerrar parcialmente el tramo y a realizar reparaciones con maquinaria pesada. Pero cuando busqué el archivo oficial en el sistema de la SST, encontré algo inquietante. El documento registrado no contenía nuestras observaciones. Había sido alterado. Las firmas parecían reales, los sellos intactos, pero alguien había manipulado el informe para decir que todo estaba en perfectas condiciones. Durango es un lugar pequeño, donde todos se conocen. No hablo con muchos, pero sabía a quién acudir. Contacté a un ingeniero retirado, Ríos, conocido por ser riguroso y hasta obsesivo con sus reportes. Nos reunimos en un café del centro y le conté lo sucedido, incluyendo el mensaje amenazante y la muerte de Julián. Su rostro se endureció. «No eres el primero al que amenazan», dijo con gravedad, «pero sí el primero al que matan tan abiertamente. Esto no es solo un accidente, sino un aviso para los que intentan hacer bien su trabajo». Me explicó que había poderosos intereses en juego. Grandes contratos, millones que se ahorraban evitando cierres y mantenimiento, y una red de complicidades para silenciar a los que denuncian. Me preguntó qué pensaba hacer. «¿Quieres vivir?», me cuestionó. «Entonces presenta el mismo reporte que ellos quieren, y si no quieres convertirte en la próxima víctima, asegúrate de tener pruebas sólidas y usarlas con inteligencia». Pasé los siguientes días como un investigador clandestino. Revisé correos, respaldos, versiones antiguas de los documentos y noté todas las incongruencias en las fechas y firmas digitales. Cada noche,
Recibía mensajes anónimos sin número, con frases como «una carga menos, falta otra». Dormía con el celular apagado y llevaba mi laptop siempre conmigo, guardando toda la evidencia en un USB que escondí en la llanta de refacción del carro. Sabía que tenía dos caminos: tragarme la verdad y ser cómplice, o luchar para que la justicia se impusiera y arriesgarlo todo. Opté por la segunda. Decidí no entregar la información a la policía ni subirla a ninguna red social. Conocía el riesgo de que esos datos pudieran caer en manos equivocadas y poner en peligro mi vida aún más. En cambio, busqué a una periodista local que tenía una relación cercana con mi hermana, alguien en quien podía confiar para manejar la información con cuidado y discreción. Le conté todo con detalle. Le mostré los documentos, los correos, las modificaciones ilegales y los mensajes amenazantes que había recibido. Le pedí que no publicara nada hasta que yo pudiera salir del país, porque sabía que mi vida corría peligro. 2 semanas después, la verdad explotó en los medios. Una nota titulada «La verdad colgada de un puente» apareció simultáneamente en varios periódicos y portales digitales. No mencionaban el nombre de Julián, pero hablaban de un inspector muerto en circunstancias sospechosas y de evidencias contundentes que mostraban manipulaciones en los informes técnicos. La repercusión fue inmediata. 3 funcionarios clave de infraestructura en Durango fueron suspendidos, se ordenó una auditoría federal y cerraron preventivamente 2 puentes con anomalías estructurales graves. Yo, por mi parte, pedí una licencia médica indefinida y me fui de Durango. Dejé atrás mi casa, mi oficina y cambié mi nombre en el registro profesional. Aún conservo el celular viejo en el que recibí el mensaje amenazante. Nunca borré ese texto. A veces lo reviso para recordarme que estuve a punto de convertirme en otro contrapeso como Julián. Su familia jamás supo la verdad. Yo tampoco tuve el valor de buscarlos. Solo puedo decirte esto: si alguna vez te toca conducir de noche por la autopista Durango-Mazatlán y ves a 2 hombres con chalecos naranjas junto a un tensor, no bajes la velocidad. No hagas preguntas, porque los que trabajamos en esos puentes sabemos algo que no todos se atreven a contar. Y lo más peligroso no es la altura, es lo que hay debajo. Desde entonces, cada vez que paso por esos puentes, siento que la amenaza sigue ahí, latente en el aire frío y en el silbido del viento entre los cables. No es solo la estructura metálica la que puede caer, sino la verdad que muchos quieren mantener oculta. Si decides viajar por esa carretera, recuerda que no todo lo que parece sólido está realmente seguro. Hay secretos que se sostienen con manos invisibles, y quienes se atreven a descubrirlos pagan un precio muy alto. Esta es mi historia. La historia de un inspector atrapado entre la ingeniería y la corrupción, entre la vida y la muerte. Una advertencia para quienes piensan que la justicia es solo un ideal. Porque en lugares como la autopista Durango-Mazatlán, el peligro más grande no es la caída, sino quien corta las cuerdas que nos mantienen firmes. Me llamo Diana Ruiz, soy enfermera de emergencias y llevo ya 8 años trabajando en una ambulancia del IMS. Mi turno es nocturno y cubro la zona costera del Golfo, desde el puerto de Coatzacoalcos hasta los límites con Veracruz. Este trabajo nunca ha sido fácil, pero con el tiempo aprendes a acostumbrarte, o simplemente te vuelves más dura porque no hay otra opción. Aquella madrugada recibimos un aviso urgente. Un choque entre 2 motociclistas en la entrada de Minatitlán. Aunque el cansancio pesaba después de casi 10 horas de trabajo, no dudé ni un segundo. Subí a la ambulancia con Ángel, el paramédico, y Jaime, quien conducía. El aire estaba cargado de olor a gasolina y mar estancado, y al salir del hospital la carretera estaba prácticamente desierta, con solo algunos tráileres brillando a lo lejos bajo los faros. Durante el trayecto, casi no hablamos. A esas horas las palabras son un lujo que no siempre puedes darte. Cuando llegamos al lugar indicado, no había señales de accidente ni de personas heridas, solo un par de llantas quemadas abandonadas al borde del camino. Ángel frunció el ceño y Jaime susurró algo que no logré entender. Jaime apagó las sirenas y Ángel sugirió que tal vez se trataba de una falsa alarma. Yo asentí, pero sentía un nudo en el estómago, algo no encajaba. Decidí enviar un mensaje rápido a la base para confirmar la ubicación, pero no recibí respuesta inmediata. Jaime comenzó a dar la vuelta para regresar cuando de pronto vimos luces acercándose.
2 patrullas blancas sin ningún distintivo visible aparecieron por un camino de terracería. Sus torretas rojas y azules parpadeaban en la oscuridad. Jaime frenó de golpe. 4 hombres descendieron de las patrullas. No llevaban uniformes completos. Uno vestía mezclilla y una camiseta con la palabra policía en la espalda, pero no era un uniforme oficial. Otro llevaba pasamontañas. El que parecía líder habló con acento norteño. Buenas noches, revisión de rutina. Jaime preguntó a qué corporación pertenecían. Comando Mixto, Coordinación Estatal, respondió el que tenía pasamontañas, mientras otro abría la puerta trasera de la ambulancia sin pedir permiso. Sin pensarlo, bajé de inmediato. El instinto que te da la experiencia me impulsó a actuar. Les dije que no podían abrir sin autorización, que llevábamos equipo médico federal, y pregunté qué buscaban. Uno de ellos se acercó demasiado y dijo: «Burlón, solo queremos el desfibrilador, las ampolletas caras, para que nadie salga lastimado». Sentí ganas de llorar y de vomitar al mismo tiempo. Ángel también bajó con las manos en alto. Jaime permaneció en la cabina, inmóvil, consciente de que cualquier movimiento podría empeorar la situación. El hombre con pasamontañas metió la cabeza en el compartimento trasero y comenzó a sacar bolsas. No era un robo al azar. Sabían exactamente qué buscaban: adrenalina, fentanilo, midazolam y el desfibrilador portátil, medicamentos cuyo valor en manos equivocadas es incalculable. Intenté sacar el celular para llamar, pero me lo arrebataron con violencia, empujándome tan fuerte que me dolió el cuello. Nada de llamadas. El miedo no te paraliza, te activa. Comencé a hacer cálculos rápidos. El GPS de la ambulancia envía señales cada 5 minutos. Y si no hay movimiento ni reporte por más de 15, la base enciende las alarmas. Ángel, sin decir palabra, se movió hacia el maletín de trauma donde guardábamos una pequeña navaja quirúrgica sellada. Lo vi y entendí. Jaime, aún dentro de la ambulancia, tocó 2 veces el claxon, un código silencioso que usamos cuando no podemos comunicarnos por radio. El líder gritó, molesto: «¡Apaga eso!» y sacó un arma. Aproveché ese instante para dar un paso atrás, fingiendo tropezar. El del pasamontañas volteó hacia mí, y justo entonces Ángel saltó sobre él, clavándole la navaja en la pierna. El hombre gritó como un animal. Todo estalló en segundos. En ese instante, Jaime no dudó ni un segundo. Puso la reversa con toda la fuerza que pudo y cerró de golpe una de las puertas traseras de la ambulancia, atrapando la pierna del agresor entre el metal. El tipo comenzó a gritar, retorciéndose y soltando gritos desesperados, mientras el líder apuntaba su arma hacia Ángel con la mirada llena de rabia. Sin pensarlo, me coloqué frente a Ángel, levantando las manos en señal de rendición, y grité con todas mis fuerzas: «No disparen. Esto no tiene sentido, nos están monitoreando. El GPS está enviando la señal. No pueden arriesgarse a que llegue apoyo». La tensión se palpaba en el aire. Los atacantes intercambiaron miradas nerviosas, desconcertados por la advertencia que parecía romper la calma tensa. De repente, uno de ellos gritó que venía otro vehículo. Miré hacia la carretera y alcancé a ver las luces de un tráiler que se acercaba lentamente. No era un convoy de refuerzos ni una patrulla. Era un enorme camión solitario, pero con solo esa señal, los hombres comenzaron a retroceder rápidamente. Uno ayudó al hombre herido a levantarse, otro subió apresurado a una patrulla y encendió el motor con un rugido que parecía romper la noche. La patrulla arrancó a toda velocidad y desapareció en la oscuridad, mientras los demás corrían hacia el camino de terracería del que habían salido. Jaime salió temblando de la cabina con las manos todavía aferradas a las llaves. Ángel tenía la mano manchada de sangre, pero no era la suya. Yo, por mi parte, recogí mi celular del suelo. La pantalla estaba rota, pero milagrosamente seguía encendida. Marqué inmediatamente a la base con voz firme, informando el código negro. Intercepción armada en la costera, kilómetro 62, necesitamos apoyo urgente. En menos de 15 minutos llegaron 2 patrullas oficiales y una unidad militar. Revisaron el área, pero no encontraron a los agresores. Solo las huellas de las llantas en la tierra blanda y una caja rota con parte de nuestro equipo médico. El desfibrilador, así como varias ampolletas, habían desaparecido. Durante los días siguientes no pude dormir. Tuve que declarar en 3 ocasiones ante las autoridades, relatar cada detalle una y otra vez. A Ángel, a Jaime y a mí nos ofrecieron licencia médica y apoyo psicológico, pero ninguno de los 3 quiso aceptarlos.
No por valentía, sino porque sabíamos que si no volvíamos, nadie más estaría dispuesto a cubrir ese tramo peligroso. Cuando regresamos a trabajar, la sensación de inseguridad estaba más viva que nunca. Cada vez que paso por ese tramo de la carretera, reduzco la velocidad. Miro con cuidado el retrovisor, los arbustos, los caminos de terracería cercanos, y me repito que hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos, porque a veces, en este trabajo, eso es lo único que puede salvarte la vida. Los días posteriores a aquel ataque fueron una mezcla de adrenalina y agotamiento. Por dentro sentía como el peso de lo ocurrido no me dejaba en paz ni un segundo. Durante el turno siguiente, cada llamada, cada reporte, cada alarma activaba un recuerdo fresco y doloroso. La ambulancia, que antes era solo un lugar de trabajo, se volvió un escenario donde la amenaza acechaba en cada esquina. Ángel y Jaime compartían esa misma sensación, pero ninguno hablaba mucho al respecto. En este oficio, aprender a contener el miedo y el estrés es parte de la rutina, porque demostrar debilidad puede ser peligroso. Sin embargo, la tensión era evidente en sus miradas cuando pasábamos juntos por la zona de la carretera donde nos emboscaron. El aire parecía más pesado, cargado de una amenaza invisible. Cada vez que llegábamos a un nuevo punto de emergencia, el temor latente de que otra vez nos detuvieran, que intentaran robarnos o algo peor, estaba ahí. A veces, en la madrugada, cuando el silencio era total, me encontraba repasando en mi mente cada detalle de aquella noche. Pensaba en lo cerca que estuvimos de perder no solo el equipo, sino también la vida. Las autoridades nos dijeron que la zona estaba siendo vigilada, que el crimen organizado había identificado la importancia de los medicamentos y equipos médicos que transportamos, y que los robos y ataques a ambulancias estaban aumentando. A nadie le gustaba hablar demasiado de eso, pero era una realidad que teníamos que enfrentar. La base nos apoyó con equipos de comunicación más sofisticados y protocolos nuevos para emergencias en zonas de riesgo, pero el miedo persistía. A veces, cuando salíamos de madrugada, la mente jugaba con imágenes de aquel ataque. Las luces de las patrullas sin insignias, los hombres con ropa extraña, la violencia repentina y la adrenalina que nos permitió reaccionar justo a tiempo. En lo personal, sentí que una parte de mi inocencia se perdió esa noche. Ahora, cada vez que me pongo el uniforme, no solo llevo conmigo el compromiso de salvar vidas, sino también la carga de la vulnerabilidad de estar en un lugar donde la violencia puede aparecer en cualquier momento. Pese a todo, el trabajo continuó. No había opción. Los pacientes seguían necesitando ayuda, y nosotros éramos los primeros en llegar. En cada emergencia, el recuerdo de aquel ataque se convertía en un motor para no bajar la guardia, para ser más rápidos, más precavidos y más fuertes. Aunque el desfibrilador portátil y varios medicamentos desaparecieron aquella noche, sabíamos que lo más importante era que nadie resultara muerto o herido gravemente en esa emboscada. La vida de Ángel, Jaime y la mía valía mucho más que cualquier equipo. A veces, cuando la ruta se extiende frente a mí y veo la neblina que se mezcla con las luces lejanas, no puedo evitar sentir un escalofrío. Pero también siento orgullo. Orgullo de estar en esta labor, de enfrentar el miedo y de continuar, a pesar de todo, porque alguien tiene que hacerlo. Con el paso de las semanas, la herida emocional comenzó a sanar lentamente, aunque las cicatrices quedaron grabadas en nuestra memoria. Cada vez que paso por ese tramo de la carretera, sigo bajando un poco la velocidad, mirando hacia los caminos de terracería, los arbustos y el retrovisor, recordando que aquella noche fue una prueba de fuego que nos cambió para siempre. Sé que hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos, que actuamos con rapidez y valentía cuando todo parecía perdido. Y aunque el miedo sigue latente, también sé que es esa misma determinación la que nos mantiene firmes en este trabajo, arriesgando la vida para salvarla de otros. A veces, en la soledad del turno nocturno, me repito a mí misma que en esta profesión no siempre ganamos, pero siempre luchamos. Porque en el fondo eso es lo que nos salva, la convicción de que nadie más enfrentará esos peligros si nosotros no estamos ahí. Y así, con cada noche que pasa, con cada llamada que atendemos, seguimos adelante. Porque en el límite entre la vida y la muerte, ser la luz en la oscuridad es la única opción que tenemos. Trabajo como vigilante nocturno en un amplio patio de maniobras para tráileres ubicado en Tepotzotlán. Es un terreno cubierto de grava gruesa que se vuelve lodoso cuando llueve, con espacio para casi 30 cajas secas.
Está justo detrás de una zona industrial muy activa, donde el movimiento nunca para. Mi responsabilidad principal es abrir y cerrar las barreras, llevar el registro de entradas y salidas y, sobre todo, asegurarme de que nadie se cuele para robar. Llevo más de 3 años en este puesto. No es un trabajo complicado, pero sí pesado. Lo que más cuesta es soportar el silencio absoluto, el frío seco del Estado de México en la madrugada y esas luces fluorescentes que parpadean, como si temieran iluminar demasiado. La primera vez que vi uno de esos símbolos extraños fue una madrugada de domingo, cerca de las 3. Hacía mi ronda con la linterna en mano, caminando entre las filas de remolques. En la parte trasera de una caja noté una marca pintada, una figura sencilla, parecida a una X con una línea debajo. No le di mucha importancia, pensé que sería un grafiti viejo o alguna señal que dejaron los traileros aburridos. Pero al siguiente turno encontré otro símbolo igual, recién pintado con aerosol blanco en otra caja. Eso ya no me pareció casualidad. Esa misma semana, 2 conductores reportaron que les habían robado piezas de motor. Nadie vio nada y las cámaras, como siempre, fallaron justo en el momento del robo. El jefe, don Evaristo, llegó furioso y amenazó con despedir a todos los guardias si seguían los robos. Desde entonces me volví más atento, me quedaba más tiempo recorriendo el perímetro y evitaba usar el radio para no alertar a nadie si veía algo sospechoso. Pronto noté algo inquietante. Los símbolos siempre aparecían en cajas que llevaban varios días sin moverse, como si los ladrones tuvieran un código secreto para marcar los objetivos. Al no haber un protocolo claro para esto, comencé a hacer uno por mi cuenta. Compré una libreta y anotaba cada noche qué cajas estaban en qué lugar, a qué empresa pertenecían y si tenían la marca. Después de 2 semanas confirmé lo que temía. El símbolo era una señal que indicaba qué cajas estaban destinadas a ser saqueadas. Intenté comentarlo con mi supervisor, apodado El Tabo, pero se burló y me dijo que solo hiciera mi trabajo y no me metiera en problemas. Desde entonces, cada vez que encontraba un nuevo símbolo, lo borraba con thinner antes de que amaneciera. No me importaba meterme en problemas. Lo que me aterraba era que los ladrones supieran que alguien interfería con su plan. Una noche de jueves, después de haber borrado uno de esos símbolos, noté algo que me heló la sangre. Una de las cámaras de seguridad había cambiado su ángulo de forma lenta y casi imperceptible, como si alguien la estuviera moviendo manualmente desde el poste donde estaba instalada. Nadie más tenía acceso al sistema, salvo el supervisor y yo, y estaba seguro de que él no había tocado nada esa noche. Al revisar las grabaciones desde otro ángulo, no pude ver a nadie manipulando la cámara, lo que aumentó mi intriga y preocupación. Al poco tiempo, un robo mucho más agresivo ocurrió. Rompieron el candado de una caja con un esmeril y se llevaron una gran parte de la carga, que consistía en varias pantallas. Según el rastreo, una camioneta blanca entró y salió en un lapso de 20 minutos. Pero lo extraño fue que la pluma del acceso principal nunca se abrió en ese tiempo, y no había ningún registro en la bitácora. Empecé a sospechar que los ladrones entraban por un terreno baldío que limita con la parte trasera del patio, un área donde la malla ciclónica estaba rota y nunca reparada, pues daba hacia un lado poco visible y sin tránsito. Decidí tomar una medida arriesgada. Estacioné mi coche justo frente a ese hueco en la reja para bloquear el paso. Si alguien quería entrar, tendría que forzar la malla o mover mi vehículo. Sabía que era un riesgo, pero no podía seguir dejando que se llevaran cosas sin hacer nada. Aquella noche, cerca de las 2 de la mañana, escuché un ruido metálico seco, como un golpe. Apagué la linterna y salí con cuidado del módulo. Desde mi posición pude ver 2 figuras moverse rápido entre las cajas, en completo silencio. Se comunicaban con gestos, sin hablar. Uno de ellos sacó un aerosol, lo reconocí enseguida y pintó el símbolo esta vez con pintura negra. Avancé con sigilo, usando las cajas como protección, sin acercarme demasiado por si tenían armas. No reconocí sus rostros. No eran los chóferes habituales. Iban vestidos como técnicos, con guantes y pasamontañas que les cubrían casi todo el rostro. De repente, uno de ellos se acercó a mi coche y lo iluminó con una linterna. Me miró directamente. Luego hizo una señal con la mano a su compañero y ambos se detuvieron, quedando a pocos metros del hueco en la reja. Uno sacó un celular y tomó una foto de mi auto. Fue en ese momento que comprendí que sabían quién era y que me estaban vigilando.
Volví al módulo y marqué al número de emergencias para reportar un robo en curso. Pero nunca llegó nadie. A la mañana siguiente, sobre la parte trasera de mi coche apareció un mensaje pintado con aerosol. No te metas. Le conté todo a don Evaristo, quien me escuchó con paciencia, prendió un cigarro y dijo con voz grave: Lupe, esto ya nos supera. Si yo me meto, me cierran el patio. Si tú te metes, te callan. Entonces, ¿qué hacemos? Tú decides si quieres seguir aquí, pero si te vas, no digas nada. No volví a confiar en nadie en el trabajo. Compré cámaras ocultas y las instalé por mi cuenta. Cambié mi coche por una motoneta sin placas y empecé a vigilar desde afuera, fingiendo hacer rondas comunes. En varias ocasiones grabé a los mismos 2 hombres, vestidos con ropa táctica y moviéndose con la precisión de alguien entrenado. No eran simples ladrones. Una noche, uno de ellos se acercó al módulo mientras yo fingía estar viendo televisión. Golpeó la ventana suavemente y al asomarme, me saludó con la mano. «Buenas noches, don», dijo sin pasamontañas, solo una gorra. «¿Le puedo dejar un cafecito?», preguntó levantando un vaso de unicel. No dije nada. El hombre dejó el vaso en el alféizar, sonrió y se alejó sin entrar ni robar nada. En el vaso, escrito con plumón permanente, estaba el mismo símbolo. Desde entonces no volví a aceptar café de extraños ni a borrar los símbolos. Comencé a dejar constancia de todo por escrito y mandaba correos a una cuenta encriptada desde cafés internet, usando IPs distintas cada vez. Si algo me pasaba, alguien sabría qué ocurrió. Pasaron semanas sin que apareciera ningún símbolo nuevo ni robos en el patio. Pensé que me habían dejado en paz. Pero una mañana, al llegar a casa después del turno, encontré un sobre debajo de la puerta. Dentro había una sola foto. Yo, dormido dentro del módulo. En una esquina de la imagen, pintado con marcador negro, estaba el símbolo. No volví a trabajar ahí, pero aún hoy, cuando paso cerca de esa zona industrial, veo las cajas estacionadas a lo lejos. Algunas llevan ese símbolo, una X, una línea, a veces una flecha. Después de encontrar esa foto bajo mi puerta, entendí que ya no estaba seguro, ni siquiera en mi propia casa. El mensaje era claro, estaban vigilándome, y cualquier paso en falso podía tener consecuencias graves. Sentí que el miedo se había instalado en cada rincón de mi vida, como una sombra persistente que no se iba a disipar. Decidí alejarme completamente de ese lugar y de ese trabajo. No fue una decisión fácil, pero era la única manera de proteger mi integridad. Antes de irme, dejé toda la evidencia que había recopilado en un lugar seguro, con la esperanza de que alguien más pudiera actuar cuando yo ya no estuviera. Con el tiempo, supe que los robos siguieron ocurriendo, y que esos símbolos seguían apareciendo en las cajas secas. La organización que los marcaba era más grande y poderosa de lo que imaginé. Aunque me alejé físicamente del patio de maniobras, esas marcas y esa historia quedaron grabadas en mi memoria, un recordatorio constante de que en la oscuridad hay señales que no podemos ignorar y amenazas que están más cerca de lo que pensamos.